Y bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos ha concedido este Shabbat y que nos ha dado también de su palabra. Vamos a leer el Salmo 92. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches con todos. Hoy tenemos la Cena del Señor. También vamos a empezar porque estamos completando este quinto mes y estamos empezando este sexto mes. Así que vamos a hacerlo en unidad de cuerpo, de espíritu, para que también lo podamos hacer cada uno en nuestras casas el día de mañana. Y podamos ya, desde ya, avisorar, porque si bien es cierto, los 2 primeros 40 días de Moisés son específicos, pues hoy nosotros podemos mirar, contando desde ahora los 40 días, pues estamos todo este sexto mes, que serían 30 días, y aproximadamente también, si lo comenzamos ahora, estaríamos terminando el 10 del séptimo mes. Y el 10 del séptimo mes es una fecha muy importante, más que por el conteo, pues porque también podemos tener esta oportunidad de que este cuerno que Dios nos ha dado, este cuerno de salvación, pueda estar rebosante y lleno para el día de la propiciación. 40 días contados desde hoy prácticamente para el Yom Kippur. Así que 40 días desde hoy, 40 días específicamente. Vamos a leer el Salmo 92, Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Amén. Con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Qué grandes son tus obras, oh Jehová, cuán profundos son tus pensamientos y tus planes. El hombre torpe no tiene conocimiento, el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron, todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Mas tú, oh Jehová, excelso eres eternamente. ¿Por qué aquí tus enemigos, Jehová? ¿Por qué aquí tus enemigos perecerán? Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Elohim. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es Jehová, mi roca, y que no hay injusticia en él. Si alguien quiere compartir alguno de los versículos de este salmo, pues bienvenidos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Pero Por favor. tú me has dado la fuerza del búfalo. Me has ungido con aceite nuevo. Mis ojos verán caer a mis rivales. Mis oídos se enterarán de quiénes son los que me atacan. Amén. Amén, amén, amén. ¿Alguien más? Bendiciones, Marquito. Buenas noches con todos. Erika, bendiciones, buenas noches. Plantados en la casa de Yahvé dan flores en los atrios del Dios nuestro. Todavía en la vejez producen fruto y se mantienen frescos y lozanos. Amén. Amén. Buenas noches, Marquita. Buenas noches con todos. Pero bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén, amén, amén.
Amén. Hermoso salmo. ¿Alguien más? Qué grandes son tus obras, oh Jehová. Cuán profundos son tus pensamientos. Vamos a tomar Santa Cena. Lo hacemos porque yo creo que es bueno completar. Mire, tenemos un salmo de Shabbat. Y este salmo de Shabbat eh, habla justamente de cosas profundas, de cosas altas, habla de cuerno, habla de salvación, habla de aceite, habla de unción, habla de vejez, habla de, habla de espíritu, habla de alma, que yo creo que ha sido importante para todo este tiempo. Y habla también justamente de, del aliento y del ánimo que hay en el Señor, aún para el cansancio más profundo o para la vejez más pronunciada, pues no hay excusa para seguir llevando aceite y unción. Así que voy a compartir, estoy con Pau, con Emmanuel, con Gabriel, para compartir la mesa del Señor y hacerlo extensivo para que lo podamos hacer cada uno en nuestras casas. Bendito Padre Celestial, este es nuestro cántico, nuestra alabanza, esta es nuestra bendición que tenemos, Señor, en cada día, el día del Señor, que tenemos en cada mes, el mes de tu cabeza, que tenemos en cada Shabbat la unción de tu aceite fresco, que tenemos en tu espíritu el aliento de nuestras vidas, para que sea uno solo y quite nuestros desalientos y quite los desalientos que no son nuestros, para que se renueve nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser y podamos edificar casa y podamos liberar, Señor, de esas cárceles y podamos en el nombre de Cristo Jesús tomar de ese pan que tú nos diste, porque en el nombre de Cristo Jesús hoy es el día del Señor, es el mes del Señor, el año agradable del Señor. Y por eso, bendito seas que nos vuelves a tu pan de vida, que nos vuelves a tu aceite, que nos vuelves a nuestro cuerno de la salvación, que nos vuelves a nuestra vida verdadera, que nos vuelves siempre, Señor, al principio, a ser cabeza, y nos vuelves a llenar, a completar y a darnos todo este tiempo para que llenos de tu espíritu podamos encontrarnos en un Yom Kippur, podamos encontrarnos en un día de aclamación, podamos encontrarnos, Señor, en un Sukkot bendecido y podamos encontrarnos siempre, Señor, alimentados y llevados por tu espíritu, porque es lo único que necesitamos para nuestros 120 años de vida. Y eso es lo que tú siempre nos has concedido, tu Dabá, tu palabra, que es verdadero alimento y verdadera vida, y que nos ha permitido transitar por desiertos, nos ha permitido transitar por situaciones humanas, por situaciones espirituales, por campos, por lugares, pero reverdeciendo. Nos has permitido llevar agua de vida, porque nos vuelves siempre a tus corrientes y porque nos permites, Dios de los cielos, que este deror, que este año, que este jubileo, que este año agradable, que esta libertad en el nombre de Cristo Jesús siga siendo, Señor, lo que se pone y lo que pone por raíces a nuestras vidas. Y esas raíces, Señor, esas raíces libres, van siempre a tus corrientes, a tus aguas de vida. Así que toda la bendición en el pan, porque el verdadero pan siempre mostrará, Señor, a quien nos lo dio, mostrará la vida y mostrará, Señor, ese espíritu, ese otro espíritu que es el espíritu de vida, y el vino que mostrará también esa otra vid, que es la vid verdadera, que es, Señor, Cristo Jesús en nosotros. Y ese otro camino que es diferente al que camina el mundo, pero en que en cambio en ti siempre, Señor, es seguro, es real, es verdadero, es de espíritu, es de unidad, es de pacto, es de gracia y de misericordia, como lo es tu espíritu que camina delante de nosotros, para nosotros caminar en espíritu y en verdad. Y por eso, nuevamente, Señor, estos 40 días, ¿qué más? ¿Qué mejor que partir el pan y bendecir el pan y el vino de nuestro memorial?
Dios eterno, de su memorial, de sus trompetas y de su victoria, que nos ha permitido partir este pan y tomarlo en unidad de espíritu. ¿Quieres orar, hermano? Gracias, Dios, porque tú eres de nosotros. Gracias porque todo ser vivo está en nosotros. Tú eres el Rey sobre la tierra. Bendito, tú eres bendito. Gracias porque por todo tú eres el Rey. Tú eres el Rey de la tierra. Hoy siempre, gracias porque eres en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a compartir. Amén. Pau, venga, por favor, para Un día. Primero. para usted. Buenas noches con todos. No me vas allá yo. Para Gabriel. ¿Para usted? Ya nos vamos. Amén. Ya, mi amor. Estoy comiendo. Ya, mi amor. Estoy comiendo. Hijo. Pues lo hacemos porque yo creo que este salmo que hemos leído y lo que para nosotros cada vez va siendo tan importante el Shabbat y el día después del Shabbat, pues ahora tenemos esa bendición de poder unir ese día del Shabbat y también poder unir este inicio de mes. Y qué importante poderlo hacerlo como casa, que lo podamos hacer también en sus casas y lo podamos hacer pues con toda la fortaleza. Ya mi príncipe, ahí está bien. Ya, ahí, hasta ahí. No, ya, ahí. Ya mi príncipe, eso, dejémoslo. Luego me bajas para comer más. Luego vaya a comerse. Que luego Vaya, me bajas para comer. ya está bien. Gracias. Y este día, este Shabbat, pues que sea un día completo por ese espíritu que nos permita renovarnos para cada semana, para cada tiempo. Chao, Y como papito. bendiciones, príncipe, un beso. Y como les había comentado, pues hoy estamos a 40 días del Yom Kippur. Entonces, pues qué mejor que poder anticiparnos al Yom Kippur y como ustedes saben, ahora viene la trayectoria, ¿no? Son 30 días, si podríamos mirarlo así, son 30 días desde a partir de esta fecha para tener el primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes es día de aclamación y después tenemos el Yom Kippur, el día del propiciatorio, el día de la propiciación. Así que toda esta fortaleza de estos 40 días en donde pues dejemos esos lutos, permitamos que ese cuerno se llene y que lo que Dios también en los cielos, a través de la propiciación, a través del propiciatorio, nos va enseñando, pues puede ser ese tiempo, un tiempo de cosechas, un tiempo de Sukkot, un tiempo de novio, un tiempo de novia, un tiempo de amado. Y interesante en esto también del amado, porque estamos entrando
en el sexto mes, que también tiene que ver con esa perspectiva. eh, y todo eso unido de poder completar este quinto mes y como habíamos dicho, pues desde ya prever, ¿no? Prever lo que este sexto mes significa tanto para desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista de duelo, desde el punto de vista de las cosas que se secan, desde el punto de vista de las cosas que se van consumiendo, para que si de algo, ayer comentábamos y bueno, vamos directamente a la palabra, pues si de algo nosotros tenemos que preocuparnos desde el cansancio del, y del duelo, de la aflicción, del lloro, del llanto, y no solamente para complementar la idea, porque no es para que nos abstengamos de hacerlo, sino obviamente separemos a esos dos espíritus, separemos esas dos condiciones. Y si tenemos que llorar, si tenemos que lamentarnos, si tenemos que enlutarnos, pues sea por lo que tenemos que hacerlo. Pero eso, en cambio, nos dé la fuerza, el ánimo eh, para llegar a ese Yom Kippur, estos 40 días, pues con toda esa llenura, esa transformación, ese cambio de vestiduras, en fin, ese sacerdocio que Dios nos ha concedido. Así que vamos al libro de Números que estábamos leyendo. Libro de Números. Capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14. Si alguien puede leerlo, por favor, desde el verso 20. Desde el verso 20 hasta el verso 25. Números capítulo 14, del verso 20 al 25. Marquito, buenas noches. Por favor, Nati, buenas noches, bienvenido. Entonces Yahweh dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra entera. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que me han hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no vendrá la tierra de la cual juré a sus padres, y ninguno de los que me han imitado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él con otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrás en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volvemos mañana y salida al desierto, camino del Mar Rojo. Bueno, Perdonen un entonces, poquito mi lectura, todavía no veo bien, pero estoy intentando leer mejor. no, está súper bien, Nati. Se parece a la mía cuando quiero hacer pausa. Y qué bueno que pueda hacerlo. Y más bien, gracias por compartir, qué bueno. Eh, entonces, mire, lo que, lo que aquí hay, como todos sabemos, hay una intervención de Moisés. Nuevamente Moisés
interviene e interviene y pide perdón en el verso 19. Dice, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová les dijo, yo los he perdonado según tu palabra. Mire, entonces, ¿de qué les perdonó Dios? ¿Qué les perdonó Dios a ellos? Les perdonó desde Egipto de todas las transgresiones. Les perdonó de todas las ofensas. Les perdonó de todos los errores, de todas las cosas que, que había sucedido. Pero, ¿por qué, pucha, por qué pidió perdón Moisés? ¿Qué debía haber pedido Moisés? Y, y, y mire, a ver, entonces Jehová les dijo, le dijo, los he perdonado según tu palabra. A ver, entonces ahí está la primera parte. De acuerdo a tu palabra. ¿De acuerdo a la palabra de quién? De acuerdo a la palabra de Moisés. Vámonos al verso 26. Desde el 20 nos saltamos un poquito para ver cuál era la palabra, cuál era la palabra de Moisés, porque aquí le dice de acuerdo a tu palabra. 26. Y habló Jehová a Moisés, a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo esta congregación malvada murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara Jehová, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años, de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no estaréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ya, entonces, ¿cuál es el perdón de Dios? ¿Qué les parece? Tenían 40 días aproximadamente, porque el trayecto de ellos era pasar a la tierra prometida. Y Moisés intercede, ya todos sabemos, pero Dios le muestra el dabar de Moisés. ¿Cuál es el dabar? ¿Cuál es la palabra de Moisés? ¿Cuál es la palabra de Moisés? Entonces, la palabra de Moisés está de acuerdo al perdón de Moisés. ¿Me explico? ¿Y cuál era la palabra de Moisés? Perdónales. Y Dios dice, les perdono. Y luego viene el Hechos, números 14, 27. ¿Hasta cuándo tendré que a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído sus quejas. ¿Qué es la murmuración? Ya, vivo yo que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Excepto con Josué y Caleb. Entonces, tenemos ya el dabar, tenemos la palabra de Moisés, tenemos el perdón de Moisés, tenemos la actitud, tenemos la palabra de ellos. ¿Y en qué coinciden? Pues coinciden en que lo que ellos están pidiendo, o sea, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a eso, es lo que Dios les está concediendo el perdón. Entonces, ¿qué le falta a este perdón? Continuemos.
Sin embargo, vuestros pequeños en quienes dijiste que serían presa, a ellos les introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán toda vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa. 1 año, 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo Jehová he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí en este desierto. Serán destruidos y aquí morirán. Entonces, yo le pregunto, vamos por partes. ¿Cuál fue la palabra? Porque todo está hecho de acuerdo a la palabra de Moisés y también a las palabras del pueblo. ¿Cuál fue la palabra del pueblo? ¿Qué pidió Moisés? ¿Qué pidió? Buenas, Marquito. Yo pienso que Gracias. él estuvo como equivocado en decir eso porque no era el pueblo, el desalentado era él. Entonces él tenía que haber pedido perdón por él, primeramente, Ajá. para que pueda alentar al pueblo, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que algo le faltaba a Moisés, porque dice, de acuerdo a tu palabra. Ahora, ¿cuál era la palabra del pueblo? Y todo esto, ¿en qué termina todo esto? Termina en un dabar incompleto. Entonces, ¿cuál es el dabar incompleto? El dabar incompleto de Moisés, ¿cuál es el dabar incompleto? ¿Cuál es el dabar incompleto del pueblo? ¿Cuál es el dabar incompleto que ellos piden? ¿Y cuál es el dabar completo de Dios en este sentido? Entonces, Dios le está apuntando lo que lo que va a hacer, pero Dios le está dando un dabar completo. Y ahí vemos, entonces, en medio de esto están 40 días, porque en esta fecha, o sea, bajo estas circunstancias, ustedes saben, toda la trayectoria estaba cumpliendo un cronograma. Entonces, ¿el cronograma cuál era? El cronograma era, el cronograma del Espíritu de Dios era salida de Egipto, después de la salida de Egipto, o sea, la salida de Egipto, ¿cuándo? Salida de Egipto, Pascua, ¿verdad? Siguiente, el cronograma de Dios. Avanzada y llenura del Espíritu, es decir, completada del Espíritu, ascenso del Espíritu, y con el ascenso del Espíritu, ¿qué? Es decir, el ascenso del Espíritu, ¿cuándo? Obviamente en la primera vez, que hubo el descenso del Espíritu en el monte, es decir, en el primer Pentecostés que tuvieron después de la salida de Egipto. Después de esto, claro, después de esto, ¿qué venía? Después de esto, venía, ¿qué tenía que venir? Entonces, aquí hay un desfase, ¿no es cierto? Después de esto, ¿qué tenía que venir? Bueno, después de esto, de los 40 días, tenía que venir los 40 días de ellos de llenura del Espíritu, de transitar del Espíritu, del renovarse del Espíritu. Y después de estos 40 días, ¿qué tenía que venir? Tenía que venir 40 días para que los terceros 40 días, ¿en dónde tenía que encontrarles? En su cota. Les tenía que encontrar ya en el otro lado en la tierra. Así era el cronograma. El cronograma se retrasa por los primeros 40 días, ¿verdad? Y se retrasa. ¿Y este cronograma por cuánto tiempo se extiende? Se extiende por 1 año, porque luego de los 40 días se extiende 1 año. ¿Para qué se extiende 1 año? Se extiende 1 año. ¿Para qué? ¿Usted recuerda para qué se extiende 1 año? No. Bueno, se extiende 1 año para que ellos puedan elaborar, o sea, todo 1 año se concentraron, todo un tiempo hasta a la siguiente Pascua, ellos se concentraron en la elaboración de todo el mobiliario del tabernáculo. ¿Sí? Entonces se extendió este año.
y ahí estuvieron entretenidos. Pero luego, nuevamente vuelve esa salida, vuelve nuevamente el impulso del Espíritu. Viene la primogenitura, viene la segunda Pascua. Ustedes recuerden que es primogenitura, y con la segunda Pascua ya vienen las trompetas y viene la salida. Pero aquí también tenemos el inconveniente de la salida, pues ya sabe por qué. Y luego de la salida vienen estos 40 días en que ellos nuevamente tenían que volver a tomar la posición, volver a tomar el sacerdocio, y los que venían, ¿qué tenían que traer? ¿Qué tenían que llevar? Los que iban tenían que llevar espíritu, los que se quedaban, ¿quiénes debían quedarse? Debían quedarse también renovando el espíritu, y al volver, ¿qué tenían que traer? Espíritu. Y los que estaban aquí, ¿qué tenían que darles? Espíritu. Entonces, Dabar y espíritu. Y con esto, transitar los 40 días hacia el otro lado. Pero vienen ellos. ¿Y qué vienen trayendo? Desaliento. Vienen trayendo otro espíritu. Y los que estaban acá, ¿qué les muestran? Les muestran ese otro espíritu. ¿Cuál es ese otro espíritu? Ese otro espíritu es un espíritu de duelo, pues. Y resulta ser que todo ese espíritu de duelo, todo ese mover espiritual, les muestra lo que aquí Dios le está dando. Entonces viene el espíritu, o viene aquí en el 14:20 dice, los he perdonado según tu palabra. Entonces, ¿cuál es el perdón? ¿Cuál es el perdón que les otorgó Dios? Ahí vamos por ese lado. ¿Cuál es el perdón que les dio Dios, que les otorgó Dios? ¿No? ¿Qué opina? No hay perdón, entonces. ¿Cuál es el perdón? Es un perdón de labios, es un perdón a medias. ¿Qué tipo de perdón es el que Dios le está dando aquí? O sea, yo creo que Dios le está diciendo, yo les perdono porque ellos no entienden lo que tú no les puedes explicar. O sea, ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de perdón le está dando? Le está dando el perdón que ellos quieren. Entonces, ¿cuál es el perdón que ellos quieren? ¿Qué perdón? Ahora póngase en el plano de Moisés. Usted es de Moisés, Eric. ¿Qué perdón le pediría para el pueblo? para el pueblo, le diría a Dios, primero, perdóname a mí, yo no sé cómo darles ese aliento y sé tú dándoles el aliento que ellos necesitan para poder caminar. Ajá. Entonces, al decirle de acuerdo a tu perdón, le está diciendo cuál es el perdón, cuál es la falla de este perdón. Este perdón de Moisés tiene un antecedente de espíritu. ¿Cuál es el perdón? Este es el perdón, ¿no es cierto? De Moisés. Ahí podemos entender. Números 14:39, lo que decíamos. Entonces Moisés habló estas palabras a los hijos de Israel, y el pueblo ahí mostró sus vestiduras, ahí mostró su perdón, ahí mostró su espíritu, ahí mostró su unción, ahí mostró su cuerno, ahí mostró, ¿qué más mostró ahí? Su duelo. Ahí mostró su sacerdocio, ahí mostró, ¿qué más? Su luto. Ahí mostró su perdón, porque eso es lo que está diciendo, de acuerdo a tu perdón y de acuerdo a lo que dijeron. Entonces ahí mostraron cuál es el perdón que ellos que ellos decían. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Y Moisés qué hizo en ese instante? Lo que les dijo, no subáis. Moisés dijo, ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento de Jehová si esto no saldrá bien?
No subáis, no seáis no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues Jehová no está entre vosotros. Pues los amalequitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová y Jehová no estará con vosotros. Entonces, ¿cuál es el perdón de Moisés? ¿Cuál es la palabra de Moisés que dice aquí? ¿Qué opina? Lo que estamos mencionando es que tenemos 40 días, ¿sí? Y estamos acercándonos a un Yom Kippur. Y parece ser que lo que Dios les está ofreciendo, ¿qué les está ofreciendo? ¿Les está ofreciendo un perdón incompleto o les está ofreciendo un perdón completo? Él no puede ofrecer un perdón incompleto. Ya, exactamente. Entonces, ¿en dónde está el perdón completo que les ofrece Él? Números. ¿Alguien puede entender eso? O sea, Mire, bueno, Creo que está en Josué y en Caleb. está en Josué y en Caleb. Oh, ya, chévere. Entonces está en un espíritu diferente. Entonces Dios les está mostrando un espíritu diferente. Sergio, ¿algo que quieres mencionar? buenas noches, Marquito. Yo recuerdo que, bueno, cuando uno tiene una relación y uno dice, yo te perdono por lo que tú me dices, pero ese no es el problema de fondo. Yo creo que lo que les está diciendo es, yo sí tengo un perdón que es válido, pero por lo que tú me estás pidiendo no es válido. Entonces, vuelve y revisa tú lo que realmente necesitas pedirme perdón. Yo no deseo darte un perdón incompleto, pero tampoco te puedo forzar a decirme esto es lo que necesito que Ya, tú puedas producir eso. ya. Entonces, este es, eh, este es, esta es la frase de Moisés. Dice números 14:42. No subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues Jehová no está entre vosotros. ¿Qué opina? ¿Qué opina esta frase? ¿Qué le parece esta frase? ¿Qué está diciendo Moisés? ¿De dónde saca Moisés esta frase? De luto del pueblo. Entonces, eso saca del enojo, eso saca de su propia frustración, es decir, eso saca de su propio espíritu, eso saca de su propio dabar. Entonces, desde antemano Dios ya sabía, Dios ya le está diciendo, de acuerdo a tu dabar, ese es tu dabar, pero yo tengo mi dabar y yo tengo otro perdón. Porque mi perdón no es como tu perdón. Porque lo que tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quiere él? Alejamiento. Moisés. Nuevamente, dice, ¿por qué quebrantáis el mandato? Pastor, disculpe la molestia, está con el micrófono apagado.
Ok, entonces ya vemos que aquí hay un espíritu, Dios dice, mi espíritu está en Josué y en Caleb, en Yeshua y en Caleb, ¿no es cierto? Y Moisés dice, tu espíritu no está en nosotros. Sin embargo, yo voy a pedir perdón. Y claro, y Dios le dice, de acuerdo a tu dabar, tú estás pidiendo perdón. Claro que sí. Pero tienes que solucionar dos problemas ahí. Tienes que solucionar tu perdón y tienes que solucionar mi perdón. Porque resulta ser que tu perdón y mi perdón no son lo mismo. Y tu perdón y lo que tú estás pidiendo y lo que tú estás haciendo y lo que tú estás viendo estás viendo en un panorama a medias. Entonces, ¿cómo es el perdón? Entonces, la primera diferencia, ¿cómo es el perdón de Dios y cómo es el perdón de Moisés? ¿Cómo es el perdón de Dios? Completo. Completo, completo. Entonces, el Espíritu de Dios no es que se ha ido, pero el Espíritu de Dios nuevamente. Nuestra obra, nuestro camino, nuestro ser, nuestra vida, como veíamos incluso en el Salmo, lo que dice David, nuestro completamiento no cambia. E incluso en la vejez la vejez es una muestra de fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? ¿El fruto es un fruto de vejez o el fruto es un fruto de completamiento? Y entonces, si es el mismo, yo le pregunto la diferencia. El fruto de un árbol viejo, ¿qué diferencia tiene con el fruto de un árbol nuevo? Obviamente me estoy refiriendo a un árbol nuevo. ¿Cuándo un árbol es nuevo? La, ¿Cuándo es un árbol nuevo, por si acaso? Cuando inicia No, no. Cuando un árbol es nuevo, cuando el árbol ha pasado por lo menos 3 años dando fruto, ¿sí? Es decir, si estaríamos hablando en función de árboles y en función de vidas, la diferencia es la misma. La condición del fruto de un árbol, del primer fruto, es que el fruto tiene que ser circuncidado. ¿Sí? Entonces, a partir de la circuncisión del árbol, entonces, con el viejo, ¿cuál es la diferencia entre esos dos frutos? Entre el árbol circuncidado joven o el árbol circuncidado recién circuncidado o el árbol circuncidado hace muchos años, que ya es viejo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? No hay diferencia, yo creo. No hay diferencia, exactamente, exactamente. Por eso, usted se va a dar cuenta que mientras más años tiene, el fruto no le deja mentir, porque el fruto, ¿cuál es? El fruto es el mismo, ¿no es cierto? Que cuando tenía 15 años, Marcela. ¿Sí o no? Así es, sí, Marquito. ¿Ya? El fruto viejo es igualito al fruto joven. Entonces, si es un fruto extraño, un fruto silvestre, un mal fruto, va a seguir dando. Así que les dice, vuestros hijos, el perdón de Dios es completo. Ahí veíamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el perdón de Moisés? Es Incompleto. incompleto. ¿Es qué? Incompleto. Es incompleto. Es incompleto. Ahora, ¿por qué es incompleto el fruto de Moisés? ¿Qué le falta? Espíritu. Espíritu, ¿sí? ¿Qué le falta? Le falta fruto. ¿Qué le falta? El verdadero Dabar. Le falta el dabar. ¿Qué más le falta? Y ahora, el Primogenitura. fruto, perdón,
Exacto. Y le falta primogenitura. Le falta primogenitura. Y ahora, de acuerdo, por eso desde aquí les va diciendo, ahora, ¿cómo es el fruto de ellos? ¿Cómo es el fruto del pueblo? Eso es lo que está diciendo. Así es su fruto. Entonces, si así es su fruto, así es su perdón. Pero mi perdón es diferente. Y aquí el verso 40, el 14:33 le dice, mi perdón es diferente. ¿Por qué el perdón es diferente? Números 14:33. Vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Desde cuándo empezaban los 40 años? Si quiere ayudarme, Erika, muchas gracias. Pero si alguien más quiere ayudarme, ¿desde cuándo empezaban los 40 años? ¿Desde cuándo empezaban los 40 años? Desde que se acaba esa generación de dura cerviz. No. ¿Cuándo empezaron los 40 años? Desde el fruto. ¿Desde cuándo dijo? 14:20. Entonces Jehová dijo, ¿qué dijo Jehová? Le perdono según tus palabras. Ya. Entonces, ¿desde cuándo empezaron los 40 años? Desde ese instante. Desde ese instante. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tu dabar. ¿Qué tienes que hacer con tu dabar? ¿Qué tienes que hacer con tu oficio? Ponerle espíritu y cambiar ese espíritu. Ponerle espíritu y cambiar ese espíritu. Porque ¿quién está en medio de ellos? El cuerno de la salvación. Ahora Debería. el cuerno de la salvación. ¿Quién más está en medio de ellos? El Espíritu de Dios. Claro, ¿quién más está en medio de ellos? El verdadero fruto. El verdadero fruto. El novio. ¿Perdón? Pero también está el luto. El novio. El novio. El novio. ¿Por qué está el novio? No, dice el número es 14:33. Ahí les dice quién está en medio de ellos. Yo le pregunto, ¿quién enseña? Yo le pregunto, ¿quién le enseña al sembrador a sembrar? El padre. Yo le pregunto, ¿quién le enseña a los hijos a ser pastores? ¿Cree? El pastor. El pastor. Entonces, ¿quién estaba en medio de ellos? Cristo. 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 Cristo, exacto. ¿Y Moisés qué dice? 14:42, ¿qué dice? ¿Quién está en medio de ellos? Pero ¿por qué hablan en ese momento de Cristo? Espíritu contrario. Alguien pregunta por ahí que ¿por qué Cristo está ahí en medio de ellos? ¿Por qué Cristo está en medio de ellos? Porque Él es el pastor. Dígalo, por favor, para la persona que estaba preguntando. Porque ¿Por Él qué? es el pastor de pastores. Porque exacto, él es del pastor de pastores, y le está diciendo, no tienen que esperar a que mueran, no tienen que esperar al pecado. Sus hijos van a ser enseñados a ser pastores. ¿Quién cree que le va a enseñar a ser pastor? El pastor de Madián. ¿Quién es el pastor de Madián? ¿Quién es el pastor de Madián? El suegro de Moisés. Moisés. ¿Quiénes son los pastores de Egipto? Todo el pueblo. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? ¿Para quién está hablando eso? ¿A quién está hablando eso? ¿A los pastores niños? ¿A los pastores de Madián? ¿A los pastores jóvenes? ¿A quién está diciendo? Pastores de la nueva generación. A los pastores de la nueva generación. Amén, Natalie. ¿Y quiénes eran los pastores de la nueva generación? ¿Quiénes eran?
¿Cuánto tiempo tenían los pastores de la nueva generación? ¿Cuánto tiempo tenían? ¿Cuánto tiempo tenían? La niñez. 40 días. No, 40 días. 40 días. Entonces, Dios, Dios, ¿en qué habla? ¿En años o en días? En generaciones. En generaciones. ¿Y cuánto dura una generación, Natalie? 40 años. No dura una generación 40 años. Usted nacería en 40 años. Ah, no. 40 días. Dura 40 días. semanas. 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Dios, un yom, ¿qué es un yom? ¿Qué es un yom? Yeah. Un yom. Exacto. ¿Un día? Un yom. Yeah. Un yom. Una unidad. Exacto, Sergio. Un yom. En la Biblia. En la Biblia dice, la Biblia, el yom, no solo se refiere a días, el yom se refiere a ¿qué? A años. Entonces, lo que le está diciendo es 40 yoms, ¿ya? Pero como dice 40 unidades, entonces lo que le está diciendo es, ¿qué le está diciendo? ¿Cuál es mi dabar? ¿Cuál es mi perdón? Entonces Jehová dijo, ¿qué dijo Jehová? Yo los he perdonado según tu dabar. Pero ¿cuál es mi dabar? Mi dabar es, yo soy el pastor. Segunda cosa, mi dabar es ¿qué? De unidad. Mi dabar es unidad. Tercera cosa, mi dabar es de pastorado. Cuarta cosa, mi dabar es, ¿quién está en medio de ustedes? Cristo. ¿Quién está en medio de ustedes? Cristo. Cristo. ¿Quién está en medio? Pastor. Obviamente. Entonces, yo estoy en medio de ustedes. ¿Y por qué estamos seguros que hay una contradicción? Y Dios obviamente no se mete. Pero yo le pregunto, ¿quién estaba en medio de ellos? Moisés dice que Dios no está en medio de ellos. Yo digo que sí está. ¿Usted qué dice? Dios, ¿y por qué dice que Dios está en medio de ellos? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Su en medio... espíritu. Exacto. ¿Y en quién estaba ese espíritu? En Caleb y Cristo. Josué. En Josué y en Y Caleb. Joshua. Exacto, en Josué y en Caleb. Entonces, ahí estaba el Espíritu de Dios. Pero, nuevamente, ¿qué es lo que tenían que sacar ellos? Entonces, en 40 días, los 40 siguientes días, ¿qué les mostró? Lo mismo que los siguientes 40 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa generación? ¿Qué hizo? Tenía un perdón. ¿Cuál es el perdón entonces, cuál es el perdón de Moisés? Un perdón incompleto. Un perdón incompleto. Entonces, ¿cuál es el perdón completo de Dios? De hacerles ver el espíritu que están llevando y que vuelvan a Él. Exactamente. Entonces, por eso, mire, la diferencia. Entonces, ¿qué perdón usted da? ¿Qué perdón? Incompleto. Ya. ¿Qué perdón usted recibe? De Dios completo. Entonces, ¿cuándo es el perdón completo de Dios? Bíblicamente, ¿cuándo es el perdón completo de Dios? Cuando uno está completo con Él. Fechas. ¿Cuándo es el perdón completo de Dios? En Yom Kippur. Exactamente. Entonces, lo que le está diciendo es, si no hay propiciación, si no hay un Yom Kippur, ¿qué tipo de perdón ustedes van a tener? Pero lo que le está diciendo es, tienen 40 días. ¿Para qué?
para sacar el falso Yom Kippur. ¿Cuál es el falso Yom Kippur? El de Moisés. El de Moisés, muy bien. ¿Cuál es la característica del... entonces aquí veamos el de Moisés. ¿Cuál es la característica del de Moisés? ¿Sí ve? La característica del de Moisés es que él se contentó con el perdón. ¿Cuál fue el perdón? ¿Qué pidió él? ¿Qué pidió él? En medio de todo esto está el duelo. ¿Qué pidió él? Simplemente no les mates. Ten misericordia. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Cómo era ese perdón de él? Hacia el pasado. ¿Cómo es el perdón de Yom Kippur? ¿Hacia dónde? Hacia Sukkot. Hacia Sukkot. Segunda característica. ¿Cómo es el Sukkot? ¿Cómo es el perdón de Moisés? No los mates. ¿Cómo es el Yom Kippur? ¿Cómo es el perdón completo de Dios? ¿No los mates? ¿O cómo es el perdón? Un espíritu de vida, de aliento de vida. El Espíritu de Dios es completa. El Espíritu de Dios es, te estoy llevando a una renovación. El Espíritu de Dios es, te estoy llevando a una vejez. El Espíritu de Dios es, te estoy llevando un fruto. El Espíritu de Dios es, te estoy llevando un fruto distinto porque sigues dando el mismo fruto que sigues dando desde los 12 años. Y el mismo fruto desde los 12 años, ¿cuál es el mismo fruto que dice Moisés que siguen dando desde los 12 años y que ellos siguen dando desde los 12 años? Números 14:44. ¿Cuál es? Números 14:44. ¿Cuál es el fruto? El quedarse estancados, no moverse, ¿Ya? no caminar. ¿Ya? Versiones. Números estancados. Números 14:44. Versiones. Yo tengo, pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Ni el arca de la alianza de Yahvé, ni Moisés se movieron del campamento. Perfecto. Se obstinaron. Yo tengo, pero ellos arrogantemente fueron a la parte más alta de la zona montañosa. Ellos arrogantemente. Entonces, ¿a dónde subieron? A la zona montañosa, a la zona más alta de la zona montañosa, a la parte más alta de la zona montañosa. Arrogantemente. Su propio monte. A su propio. Chévere. Entonces, ¿cuál era la pregunta anterior? Porque siguen saliendo cosas chéveres y ya vamos a ver todavía. Tenemos que entrar a los cananeos, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿cómo es el perdón? Marquito, en mi versión decía que subieron descuidadamente, así sin pensar a lo loco. Pero subieron, dice, ¿verdad? Pero subieron. Entonces, ellos, el perdón no era ¿cómo era que decía? La pregunta se me escapó porque se me metió otra idea. ¿Cómo era el perdón? ¿Y cómo era? El perdón y la propiciación, la diferencia. Ellos miraban hacia atrás, ¿no es cierto? El perdón de Moisés miraba que no les maten. El perdón de Dios no mira que no les maten. El perdón de Dios era como le has venido perdonando desde Egipto. El perdón de Dios, la propiciación era, tienen que pasar hacia el otro lado. ¿Qué más? El perdón de Dios era que no se hundan, ¿sí? Manténles, sosténles. ¿Cuál es el perdón de Dios? Que suban a donde tienen que subir. ¿Cuál era la característica de Moisés? Subir y bajar del monte. La característica de Dios, ¿cuál es? Ir hasta el otro lado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre perdón y propiciación? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en el cambio de fruto. Porque si mantiene el fruto de joven,
Porque si mantiene ¿cómo se podría decir? Si no hay una proyección hacia el otro lado de bendición y de vida y de fruto y de una renovación, y se sigue manteniendo a evitarse los problemas, resulta ser que lo que se está, el perdón de Moisés lo que le está pidiendo es, por favor, que no tengan más problemas. Y en cambio el perdón de Dios es, por favor, vayan y sigan así, y sigan mirando hacia el otro lado, hacia las soluciones y hacia un fruto distinto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el perdón? ¿Cómo es el perdón de su casa? ¿Cómo es el perdón de ese espíritu? Siempre va a ser incompleto. Siempre va a ser incompleto. Entonces, lo que Dios le está diciendo es, no le está diciendo les perdono. Lo que Dios le está diciendo es, oigan, sigan caminando, sean propicios. Oigan, esto es cuestión de fruto, no esto es una cuestión de muerte. Pero ustedes tienen en sus labios, y por lo que ustedes tienen en sus labios, y por lo que han hecho con sus votos, y por lo que han hecho con sus pactos, y por lo que han hecho con ese espíritu, y por lo que han hecho con ese duelo, y por lo que han hecho con ese sacerdocio, ustedes siguen generando, ustedes siguen mostrando esa misma generación. ¿Y cuál es la generación de ellos? La generación de ellos dice, uy, pobrecitos los pequeños, uy, son pequeños, uy, ¿qué más? ¿Qué más Con dice? presa fácil. Perdón, son presa fácil. ¿Qué más dicen ellos? Dice, vamos a ser destruidos con estos problemas. Uy, estamos en situaciones catastróficas. Uy, estamos en un montón de problemas. Uy, tenemos un montón de enfermedades. Uy, no tenemos casa. Entonces, vuelven al mismo problema desde que salieron de Egipto. Y el problema de Egipto, cuando salieron, lo primero que fue era la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? La murmuración es la muestra, o mejor dicho, es la ausencia de casa que muestra que muestra sus hospedajes y que muestra sus huéspedes y que les muestra a ellos por huéspedes. Entonces lo que Dios le dice, no le dice hasta cuándo van a estar quejándose de mí, hasta cuándo van a seguir viéndose como huéspedes. Ustedes no son huéspedes ni de este desierto, ¿sí? Y ustedes tienen que construir y edificar casa. Y su peor enfermedad es que no se ven como cabeza, porque su peor enfermedad es que no saben lo que es nativo, que no saben lo que es ser cabeza, y todavía siguen mirando en dónde está la casa, en dónde está la construcción. Así que 40 días, otra vez les dice Dios, 40 días. 40 días, ¿para qué? Para que aprendan a ser pastores. ¿Aprendan a ser pastores quiénes? Todos. ¿Y en dónde perdieron el pastorado? ¿En dónde perdieron el pastorado ellos? En la niña. ¿En dónde recuperó el pastorado David? En las niñas. ¿Sí? ¿Y qué es el pastorado? El pastorado es, ¿qué es el pastorado? Saber cuál es su pastor. Y si sabe cuál es su pastor, ¿qué sabe con respecto a usted y a su pastor? ¿Cuál es el nombre de su pastor? Cristo. Cristo. El cuerno de mi salvación. También, amén, amén. Bueno, entonces, oremos, vamos a orar, porque el pastorado de Moisés, o mejor dicho, el perdón de Moisés, lo que está mostrando es el cuerno de Moisés. Lo que está mostrando es el reino de Moisés. Lo que está mostrando es la cátedra de Moisés. Lo que está mostrando es el problema de Moisés. Y el problema de Moisés nos ayuda a más bien a mirar la solución de un Yom Kippur. ¿Cómo es el Yom Kippur de la generación? ¿Cuál es la característica del Yom Kippur? ¿Qué es el Yom Kippur, por cierto? ¿Qué es el Yom Kippur? El día de la propiciación. ¿Cuál es la condición del Yom Kippur? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en el Yom Kippur? Es un día de liberación. Entonces, por eso hay dos características. ¿Es el día de humillación? ¿Es el día de ayuno? ¿Es el día de lamento? ¿O es el día de una verdadera humildad? Un verdadero Entonces, asentamiento. Verdadera humildad.
Exactamente. Porque se da cuenta, el día de la propiciación, ni en la Biblia dice, pero muestran que en la Biblia aparentemente dice, que en la Biblia dice que tiene que humillarse a sí mismo, que el requisito para el Yom Kippur es humillarse. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí hay un problema, y ahí hay un problema cananeo. Y si donde hay un problema cananeo, hay un problema de esta clase. Dice, vámonos a este verso. Números 14:45. Continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno, permítame orar, por favor, porque justamente ese perdón de Dios completo no fue una sentencia de Dios para que queden en el desierto, sino nuevamente fue un mostrarse a él mismo, mostrarse a su dabar y mostrar su propiciación. Y si por un lado Moisés estaba mostrando lo que tenía Moisés y lo que tenía el pueblo, Dios en cambio a Moisés y a todo el pueblo y a nosotros nos muestra quién estaba en medio de ellos. ¿Sí? Y quién estaba en medio de Josué y Caleb. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nuestro perdón incompleto, el que hemos dado y el que caminaríamos en este tiempo, hoy sea un perdón completo, para que mis hermanos y mis hermanas, hoy bendigo a la casa del Dabar, hoy bendigo a tu Dabar, a tu espíritu, a tu unidad, para que en el nombre de Cristo Jesús, ese sea el que prevalezca, porque ese fue, ha sido y es propiciación. Y nunca fue duelo, ni muerte, ni luto, sino nuestra propiciación, nuestro propiciatorio es Cristo Jesús. Porque tú estás en medio de nosotros, porque tú eres el pastor, porque tu pastorado nos enseña quién es nuestro pastor, porque a nuestro pastor nos llama por nuestro nombre. Y nuestro nombre no es luto, y nuestro nombre no es sacerdocio de vestiduras de muerte, y nuestro nombre no es de desierto, y nuestro nombre no es de deambular, porque eso es lo que estamos echando abajo, así como los duelos, para que, Señor, estos 40 días, este sexto mes, sea, Señor, toda la bendición de esa llenura, de esa propiciación, porque la propiciación es fruto. Porque la propiciación se hizo con sangre de fruto, no con sangre vieja sin fruto, ni con sangre muerta sin fruto, sino con una sangre que sigue renovando el fruto de justicia, el fruto de propiciación. Y eso yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, en la niñez de mis hermanos y de mis hermanas, que hoy retomamos nuestro fruto, que hoy retomamos nuestra condición, que hoy retomamos nuestro pastorado, que hoy retomamos nuestro levantarnos, que hoy retomamos nuestro Yom Kippur, no para esperar el día de la propiciación, sino para dar vida a esa sangre, a esa vida, a esa primogenitura que tú nos has dado, y que en lugar de humillación nos encuentres humildes, siendo lo que somos en Cristo Jesús, una unidad completa de un espíritu que nos ayuda a completar este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, que caiga el perdón de Moisés, que caiga el perdón, el luto y la obstinación y la presunción, que caiga de nuestras mentes la falsa humildad, que caiga lo profundo, las depresiones profundas, esas que vayan a su propio abismo con sus lutos, para que se levante lo allanado, y lo que estaba altivo se allane, y lo que estaba deprimido se levante y se camine en las sendas de tu justicia hacia tu monte santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Números 14:45.
Entonces descendieron los amalequitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron hasta Horma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes habitaban en la región montañosa? Los amalecitas y los cananeos. Ya. Los amalecitas y los cananeos. Pero hay un inconveniente. Ayer comentábamos esto. Números 14:25. Tenemos un problema ahí. ¿Qué dice? Números 14:25. El amalecita y el cananeo habitaban en el llano. Entonces, ¿quién dice eso? Mire, entonces para ver lo importante de esta frase es qué nos quiere decir, qué quiere decir Dios con esta frase. Dice, pero, estoy hablando del 14:24, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, me ha seguido lleno, me ha seguido completando, esa es la palabra. Así póngale sus Biblias, si puede ponerle, esa es la mejor traducción. Ha seguido completando. Entonces, ¿qué es completar? Cambiar de espíritu y cambiar de fruto. Y eso lo introducirá a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalequitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto camino al Mar Rojo. ¿Quién dice esto? ¿Por qué dice esto Dios? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué les dice esto? Porque los montes son de él. O sea, pero aquí habla de los valles. Y aquí dice, mire, y aquí dice, Dios les está diciendo, ellos habitan en los valles. En las profundidades. En los valles, ajá, en las profundidades. ¿Dónde tiene usted? Veamos versiones. en los llanos tengo yo. En los llanos. ¿En dónde? Porque los cananeos y los amalecistas es como que tuvieron esa soberbia de decir que están en una montaña, pero realmente estaban en los llanos. Sergio, pero yo le quiero, diga Sergio, Es que los llanos o sea, me hace mucho acuerdo. A ver, si todo esto tenía una intención de perdón incompleto y tenía intención de llegar hacia un yom, y les habla de los valles, también les habla de esta situación de completamiento, pues de Shabbat, de Shalem, de que en el valle hay una necesidad de volver a esos valles donde puedes hacerte humilde. Eso. Pero dice, mañana volveos y partid para el desierto, camino al mar. El Mar Rojo. Al mar de qué? Al mar de Suf. Mar de Suf. ¿Qué es el mar de Suf? ¿Qué es el mar de Suf? Mar Rojo, pero... No. Rojo no es. Bueno, es el mar. Es el mar. Es el mar es el mar del fin, el mar de la llanura. A ver,
Entonces lo que le está diciendo es, mire, nuevamente tienen que volver a donde tienen que volver. Tienen que volver al punto a donde volvieron, de donde salieron los de donde vencieron los de Amalek. Entonces, ¿quiénes son los de Amalek? Y los cananeos. Primera cosa, Dios les dice, ellos habitan en los valles. ¿Qué son los valles? Los valles son las profundidades, en las profundidades. Si alguien tiene alguna versión en ese sentido, entonces Dios le está diciendo, aquí le dice, ahora bien, cuidado con los que habitan en las profundidades. ¿Quiénes habitan en las profundidades? Los desalentados. Ya. Ya. Por ahí ya vamos. Por ahí ya vamos, Erika. Perfectamente. Entonces, ¿esto es un problema de qué? ¿Esto es un problema de Amalek o esto es un problema de los cananeos? No, de espíritu. Es un problema de espíritu, gracias. Y resulta ser, entonces, lo que yo quiero hacerle dar cuenta son algunas cosas que debe tener en cuenta. Que Dios les pone directamente, estos son problemas de las profundidades. Y yo les saqué de las profundidades. Y de las profundidades ustedes se enfrentaron con otras profundidades. Y vinieron esas profundidades hacia ustedes. Y vinieron esos dos pueblos, en especial ese pueblo, que yo no quiero nombrarle. ¿Sabe por qué no quiero nombrarle? Porque todo esto se resume en el pueblo cananeo. Pero Dios, ya desde hace algún tiempo atrás, no sé si usted lo recuerda, un año, 2 años atrás, comentamos que ese tiene que ser borrado de la memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es borrarle y porque nuestra obligación es borrarle. Pero cuando usted le borra, ¿qué queda? Queda lo cananeo. Y resulta ser que lo cananeo le muestra el residuo verdadero de ese pueblo. Entonces, por eso aquí me llama la atención, porque mire lo que dice aquí. Números 14:45. Dice, ellos descendieron. ¿Sí? ¿De dónde descendieron ellos? Los cananeos. ¿De dónde descendieron? ¿Me está siguiendo, por favor? Ayúdame, por favor. ¿De dónde descendieron? De su propia arrogancia. Pero, entonces, vamos por partes. Dios dice, habitan en las profundidades. Y resulta ser que no estaban habitando en las profundidades y ellos descienden de la montaña. Entonces, a ver. Aquí está el problema. A ver, ¿en dónde mismo habitan estos? Aquí mismo le creo. ¿A Dios o a ellos? ¿Cómo Ellos hacemos habitan ahí? en las profundidades. Entonces, Ellos habitan en las profundidades. Pero entonces, ellos salen y suben al monte porque ellos tenían que ir a tomar y dicen, vamos nosotros al monte, ¿no es cierto? Y Moisés les dice, no suban. Y ellos, del momento que suben, ¿qué pasa? Los otros descienden. ¿Pero quiénes descienden? Los mismos que habitan en el valle. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces, es un problema geográfico, es un problema de ubicación. ¿Qué tipo de problema o qué tipo de situación está mostrando? Entonces, para entender esto, también tenemos que remontarnos a lo que dice aquí. Mire, a lo que vieron ellos, ¿de acuerdo? Miren, en cambio, los que vieron que ellos habitaban en dónde. Números, le leo yo, no, usted si quiere anote. Dice en Números 13. Le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente manda leche y miel, y este es el fruto de ella. Y fueron llevando el fruto. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allá descendientes de Anak. Amalek habita en la tierra de Negev, y los hititas y los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y la ribera del Jordán.
Entonces, ya tenemos 3 ubicaciones geográficas. Entonces, ¿en dónde mismo? A los que les gusta la geografía, hay hasta cursos de geografía bíblica. Ahí me gustaría ver cómo resuelven esto. Porque aquí resulta ser que ellos, los que fueron, ven la ubicación. ¿Y dónde les ubicaron a los cananeos? Les ubicaron junto al mar y junto a la ribera del Jordán. ¿Y dónde les ubicaron a los otros desmemoriados? ¿A dónde les ubicaron? Una montaña. En lugares altos. Les ubicaron, no, les ubicaron en el Negev. Y el Negev es el sur. Así que, y Dios viene y dice, oigan, cuidado. ¿Qué bien? Entonces, ¿Dios qué les dice? Cuidado. Cuidado lo que están viendo. Cuidado los que vieron sin espíritu. ¿Sí? Cuidado. Cuidado lo que ustedes están viendo. Cuidado. ¿Por qué? Cuidado donde ustedes van a subir y lo que ellos van a bajar. Cuidado. ¿Por qué debe tener cuidado? ¿Por qué? Porque es un problema cananeo. Y si es un problema cananeo, ¿es un problema de qué? Es un problema de humillación. Entonces le dice, cuidado con este problema de humillación. Porque este problema de humillación, ¿en dónde está localizado? Ahora bien, este problema de humillación este problema de humillación tiene un problema muy profundo y tiene un problema muy alto. Es decir, lo que hace Dios es dividirle a este reino, dividirle a este pueblo y mostrarle que este pueblo es el resultado de ¿qué? Es el resultado de 2 acontecimientos que son marcadamente fuertes y que están unidos por el duelo. El un acontecimiento son las profundidades. ¿Ya? Y el otro acontecimiento, ¿cuál es? El otro acontecimiento son las alturas. ¿Sí? Entonces, y todo este acontecimiento viene por el problema de ese cuerno, por ese aceite viejo y por ese duelo. ¿Cuál es el problema que levantó y que levanta este pueblo? Es el problema de las profundidades. Y el problema de las profundidades, ¿con qué se une? Se une con el problema de un trabajo infructuoso, ¿sí? De un trabajo de penurias, podríamos llamarle. Entonces, la unión de estas dos cosas, la unión de las profundidades y la unión de un trabajo infructuoso, ¿qué crea? Crea este pueblo que Dios lo que hace es vencerle a este pueblo. Pero, ¿cuál es el objetivo, digamos? ¿Cuál es la acción traducida que nos deja y que les deja al pueblo de Israel? Les deja justamente, él vence esta unidad, pero separada esta unidad que se convierte en un reino, ¿de qué debe preocuparse? Tiene que preocuparse de 2 cosas, de las profundidades y del trabajo infructuoso o del trabajo sacrificado o del trabajo impuesto, que en definitiva es una labor que no tiene nada que ver con el trabajo verdadero, que el trabajo verdadero es el trabajo de identidad.
¿De acuerdo? Entonces, todo eso, ¿en dónde está unido? Todo eso está unido en Canaán. Entonces, Canaán está unido a este pueblo. Desaparece este pueblo y se queda, Dios dice, yo le quito de la memoria a este pueblo. Queda Canaán. Canaán, ¿en dónde habita? Canaán habita en estas dos cosas, en la humillación y habita en la parte Más baja. en las profundidades de la humillación y habita también el trabajo infructuoso, que es el trabajo presuntuoso. El trabajo de una falsa actitud, de una falsa Identidad. de una falsa altitud, de una falsa identidad. Entonces, por eso es que aquí, ahora sí le resumo, ¿de dónde descendieron los cananeos? ¿En dónde habitan los cananeos? Los cananeos habitan en las profundidades de la humillación. Pero aquí, ¿en dónde estaban? Estaban en un lugar altivo. ¿Y cuál es este lugar altivo? Es la altivez del trabajo presuntuoso que da un resultado, como todos sabemos, un resultado aparentemente próspero. Pero en definitiva, ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando que lo que hay que cambiar, lo que hay que quitar es esa montaña y esa profundidad. Porque esa montaña y esa profundidad no son de Dios. Porque esa montaña y esa profundidad van de la mano del duelo. Porque esa montaña y esa profundidad van de la mano de estos dos pueblos. Y Dios va combatiendo todo esto desde la salida de Egipto. Y aquí les dice, regresen a esas profundidades, regresen a esa presuntuosidad en donde estaban, allanen eso y luego pueden continuar. Y total, cuando ellos quieren subir, les encuentran que están arriba, pero es el mismo lugar, porque ese lugar presuntuoso lo que está mostrando es una profundidad en donde están ahogados, en donde están estancados, en donde están metidos. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a pelear por ese pueblo, sino por el resultado, por la división de ese pueblo. El momento que Dios dividió ese pueblo, el momento que nosotros dividimos de ese falso memorial, el momento que partimos del pan, lo que estamos diciendo es, ese pueblo ya fue quitado de la memoria, pero cuidado con las cosas profundas en las que se caen y cuidado con las cosas altivas que aparentemente no le están llevando a nada, porque lo que le está mostrando es una situación de humillación cananea. ¿Alguna pregunta? Marquito, si los cananeos estaban en lo profundo y los innombrables en lo alto, digamos así, ¿en dónde estaba Josué y Caleb? Amén, amén, amén. En esta frase, vamos a la siguiente frase. Volvemos. Entonces, Moisés, ¿en dónde estaba? Dice, vamos por ahí primero. No subáis, Moisés, vamos primero con Moisés. No subáis, no seáis que seáis derribados. ¿Ah? No subáis, no seáis que seáis ¿qué? ¿Dónde estábamos? En números 14, 20. 14:42. Es su pregunta. Su pregunta, gracias siempre por las preguntas, me abrió el panorama para darle el punto. ¿Qué dice Moisés? No subáis. No sea que seáis derribados. ¿En dónde estaba Moisés? Bueno, ¿en dónde está Dios? En el valle. Exacto. Entonces, ¿en dónde estaba Moisés? En el valle. Primero, vamos con Moisés. ¿Quién estaba en medio de Moisés al decir esta frase? ¿Quién estaba en medio de Moisés? Los cananeos. Exacto. Y al mismo tiempo estaba un trabajo infructuoso que produce cansancio, que produce fatiga, que produce opresión. Y al mismo tiempo estaba ¿qué? Una profundidad. ¿Sí?
¿A dónde les dice? ¿A dónde les estaba mandando? No será es que seáis derribados. ¿A dónde iban a ser derribados? Erika, ¿a dónde iban a ser derribados? Según Moisés. Frente a vuestros enemigos, con los enemigos, arriba y abajo. Exacto, entonces no subas porque no es el monte de Dios, no subas porque Dios no está en medio y no bajes porque te vas a caer en una profundidad. Dios, en cambio, ¿qué les dijo siempre? ¿Qué les decía siempre? ¿Qué nos dice siempre Dios? ¿Qué Él nos está dice? delante nuestro. ¿Para qué? Para que ¿Sí o no? subamos. Para que subamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y el momento que subamos, la profundidad, ¿qué se convierte en la profundidad? ¿Para qué es la profundidad? Para que muestre cuál es la verdadera profundidad de Dios, cuál es la verdadera altura de Dios. ¿Cuál es la verdadera altura? ¿Ah? El monte santo de él. El monte santo. ¿Y cuál es la verdadera profundidad de Dios? Ahí seguimos. No sé, Marquito. Salmos 92. Por eso leímos el Salmo 92, Salmo 92, 5. ¿Cuál es la verdadera profundidad de Dios? 92, 5. Ese leímos ahora. ¿Cuál es la verdadera profundidad de Dios? Las obras. ¿Qué grandes son tus obras? ¿Cuán profundos son tus pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamientos de bien. ¡Amén! ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Son pensamientos de bendición. Pensamientos de bendición. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? ¿Para qué son los pensamientos de Dios? Agradables, santos y perfectos. Los pensamientos. Yo sé los planes de un caminar alto. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Son pensamientos, porque son pensamientos de bien. ¿Para dar qué? Para dar el completamiento, para dar el fin a las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque los planes de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos. Son más altos. Porque los pensamientos de Dios son de espíritu, porque los pensamientos de Dios son de fruto, porque los pensamientos de Dios son de principio a fin, porque los pensamientos de Dios son de completamiento, porque los pensamientos de Dios son de espíritu. Entonces, ¿cuán profundos son los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios son de fundamento, los pensamientos de Dios son de... Pero pida una señal. Entonces volvemos a Números. ¿Qué estaba en medio de Moisés cuando les dice no subáis? Estaba el monte de Dios. Estaba la roca angular cuando les dice eso. Estaba los pensamientos profundos. Estaba la llanura. No. Sí estaba porque siempre está. El Señor siempre nos pone. Estaba
estaba y no estaba, porque él decidió, porque obviamente eso solamente estuvo en Josué y Caleb, esos pensamientos de llenura. Pero él, ¿qué le faltaba a él? Su perdón, porque su perdón era a medias, entonces su espíritu era a medias, entonces lo que está viendo aquí era su profundidad era a medias, su altura era a medias, y cuando su profundidad y su altura son a medias, ¿quién está en medio? Está lo cananeo, cuando su profundidad y su altura están en medio, ¿quién está? Son a medias, ¿quién está en medio? Los innombrables. Están los innombrables, ¿quién está en medio? Está la profundidad y está el trabajo infructuoso. Pero Dios dice una cosa, pide una señal. Pide una señal. ¿Cuál es la señal que tiene que pedir? Pide una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la característica de la señal? ¿Cuál es la característica? Pide una señal. Entonces, de aquí 40 días para llenarnos, para ya sabe todo lo que hemos dicho. Pero ahora el tema de la prédica es pide una señal. ¿Cómo tiene que ser la señal? ¿Qué señal pediría, Marcela? ¿Qué señal pediría? Erika, ¿qué señal pediría? Un pacto. Un pacto. Nada. No, porque ese pacto, si ese pacto es a medias, le trae un trabajo infructuoso y le mete en una profundidad infructuosa. ¿Qué señal ha estado pidiendo? Vero, Carlos. Un perdón completo sería. ¿Ah? Un perdón completo. Ya, entonces, un perdón completo, una propiciación completa. ¿Qué señal pediría? Pide una señal. Una señal completa. Nancy, casi. Mire, escuche. Pida una señal que sea tan alta como el cielo y más profunda que el Seol. Es decir, si una señal no es tan alta como el cielo y tan profunda como el Seol, se va a meter en una señal solamente profunda y solamente, ¿cuál era la otra? Solamente infructuosa, solamente alta hasta la mitad, o sea, un trabajo infructuoso. ¿Cómo se llama esa señal? ¿Cómo se llama esa señal? Esta señal se llama cananeos y amalecistas. No, 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 no. Esa señal se llama... Propiciación. No, escuche. Esto es, quiero hacerlo interesante. Esa señal se llama todo lo contrario que dice Moisés. Dice, no subáis, no seáis que seáis derribados delante de vosotros, pues el Señor no está entre nosotros. ¿Cómo se llama esa señal? Infructuosa. No, el Señor no está en medio de nosotros. ¿Cómo se llama esa señal? Desaliento. Jimena, ayúdenos, por favor. ¿Cómo se llama esa señal? Dios no está en medio de nosotros. Usted tiene un nieto. Yo sabía ese, Manuel. Pues exacto. No eso es lo que le está estoy... Cristo entre nosotros. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Por eso nos metimos en todo este lío de esos innombrables, en todo este lío cananeo, porque es un perdón. Ese es nuestro perdón diferente. Ese es el perdón que estamos dando a nuestros hijos. Ese es nuestro perdón completo. Ese es nuestro espíritu que no nos deja en la mitad del camino. Ese es nuestro Yom Kippur, pero para que sea nuestro Yom Kippur, esa es nuestra señal que tenemos y esa es nuestra señal que pedimos y esa es nuestra señal que debemos sellar. Pero eso es lo que está diciendo, Moisés. Moisés le está diciendo, aquí no hay Emanuel. Y como no está Emanuel, donde ustedes van a subir, ¿qué es? Es un trabajo infructuoso y en donde van a caer es una profundidad. ¿Sí?
en una profundidad que les va a dejar ahí ahogados. Pero Dios en todo instante, desde el momento que dijo, eso es lo que pediste tú, eso es lo que estás pidiendo tú, pero lo que yo estoy llevando a cabo es un Yom Kippur, es un perdón completo, y lo que yo les voy a dar es un pastor, y yo les voy a dar lo que yo estoy haciendo con Josué y Caleb, y lo que estoy haciendo con Josué es que Yeshua está aquí, pero lo que estoy diciendo es, aquí está un Emmanuel, aquí está Dios en medio de nosotros. Pero para eso necesitamos un espíritu diferente y necesitamos unos 40 días diferentes para no solo decir Emmanuel está en medio de nosotros, sino para que pedir esa señal, para vivir esa señal, para mostrar esa señal, para levantar, porque las señales están en nuestra mano, están en nuestro memorial. Está en nuestra casa y esa es la que tenemos que levantar, porque ese espíritu de luto, porque ese espíritu de lamento, porque ese espíritu de Tamuz, porque ese espíritu incompleto, yo sé que les va a pasar mi factura, porque ese espíritu de Moisés, porque ese espíritu del pueblo de Israel, porque ese espíritu de perdón falso no les lleva ni a la esquina y se extenderán un poquito en la vida, pero ¿de qué les sirve? Si ustedes no están mirando lo alto y lo profundo que llevan a ustedes en su unción, en su cuerno, para eso dar, para eso caminar y para eso devolverlo y para eso trasladarlo a sus hijos, para eso trasladarlo a nuestra casa, para eso trasladarlo a esta época, para eso trasladarlo en 40 días y podamos tener un Yom Kippur. ¿De quién? Un Yom Kippur de Cristo, pero un Yom Kippur de Dios en medio de nosotros. De Emmanuel. De Emmanuel. ¿Y quién es Emmanuel? Emmanuel no es un nombre. Emmanuel, el nombre de Cristo Jesús, es porque lo que él está diciendo es, yo soy ¿qué? Entonces, ¿qué es Emmanuel? Yo soy más alto que lo incompleto y yo soy más profundo que esas profundidades incompletas, porque esas profundidades incompletas de luto y esas altitudes incompletas de trabajo infructuoso, lo que están mostrando, ¿qué es? Nuevamente una humillación, un trabajo, todo lo que aquí les está mostrando, toda una murmuración, toda una obstinación, todo un legado de todas las cosas, todos unos cuernos, todos unos espíritus, todos unos problemas de esos otros espíritus. Así que, ¿para qué llenamos el cuerno? ¿Para qué llena el Dios del cuerno? ¿Para qué estos 40 días? Para que nosotros pidamos y levantemos la señal, porque la señal no es para pedirla, sino es para levantarla. La señal es para caminar, la señal es para vivirla, la señal es para levantarnos, la señal es para edificarnos, la señal es para llevarnos hacia el otro lado, para llevarnos en una unidad, para llevarnos como una masa santa, para llevarnos a un Yom Kippur diferente. Trabajo completo. A un espíritu completo. Entonces, ¿cuál es el nombre del pastor? Emmanuel. Emmanuel. Claro. Entonces, sus hijos tendrán que ser pastores, porque yo voy a estar en medio de ustedes. Y el momento que sepan quién está en medio de ustedes, ¿cuál va a ser el nombre de ustedes? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de las ovejas? La novia. ¿Ya? El nombre, para eso, para allá vamos para el Sukkot, vamos para la Sukkah, vamos para la novia, vamos para el novio. Amén. Entonces, ¿pero a quién necesitamos? Necesitamos
necesitamos, ahora, hoy es el tiempo, estos 40 días, necesitamos lo más alto y lo más profundo. ¿Qué es lo más alto y lo más profundo? Dios en medio de nosotros. Porque cuando tenemos verdaderamente a Dios en medio de nosotros, nuestro perdón, el que recibimos y el que damos, ¿en qué se transforma? Se transforma en pastorado, se transforma en caminar, se transforma en unción, se transforma en un reino, se transforma en un cuerno. Y ahora, entonces ahora ya se da cuenta cómo se va quedando el mismo Moisés. Él mismo está diciendo, déjame nomás aquí, que no estás en medio de nosotros. Déjame nomás aquí, que me voy a hundir. Por eso mejor me quedo callado porque me van a hundir. Déjame nomás aquí que estoy subiendo y no estoy viendo a estas profundidades y a estas altitudes, que en un nombre se llaman cananeos, pero para que se borren tiene que borrar el otro memorial. ¿Cómo se llama el otro memorial? Se llama Emec y Amal. Así le voy a poner. Ese nombre innombrable, en cambio sí tiene un nombre nombrable. Emec y Amal. Amal, ¿qué significa? Trabajo infructuoso. ¿Y Emec qué significa? Emec, ¿qué significa? Profundidad. Entonces, ahora ya no tenemos ese nombre, pero sí tenemos el Amal y el Emec. Porque si les une, ya Dios les dividió, les quitó del memorial. Pero en cambio, ¿usted qué tiene que hacer con el Amal y el Emec? ¿Qué tenemos que hacer? Darle nuestra señal. Salir de esa profundidad. Meternos más en una profundidad que es nuestro fundamento, pero salir más a nuestra profundidad, de nuestros cimientos, de nuestra roca, de nuestra salvación, a nuestra cabeza angular. ¿Y siempre va a ser quién? El que es más alto y más profundo. El que es más alto y más profundo que el Amal y el Emec. Porque el Amal y el Emec son cananeos. Ahí sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está el Amal y cómo está el Emec? Interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Preocúpese del Amal y del Emec. ¿Ya? ¿Y cómo saca? ¿Y cómo sale adelante? Pues sabiendo quién está en medio de nosotros. ¿Y para qué les llamó en medio de nosotros? Para que sea nuevamente ese novio y vaya en esa condición y siga desarrollando esa condición. Porque ¿a quién tiene que ungir usted? Eso lo seguiremos desarrollando en estas semanas. Seguimos con el cuerno, de eso todavía nos falta. ¿Alguna pregunta? No, Marquito. Bendito Padre Celestial, por borrar de nuestra memoria lo que tú borraste y levantarnos un memorial santo. Bendecimos a nuestro memorial. Bendecimos el pan y el vino de nuestro memorial. Y ese memorial es más profundo que el Seol y es más profundo que ese Emec y es más alto que esa construcción, que ese trabajo infructuoso. Porque ahora, Señor, por cada vez que subamos a ese trabajo infructuoso y aparezcan esos humilladores, nosotros en el nombre de Cristo Jesús seguiremos caminando y venciendo, Señor, a esos valles y a esas profundidades, pero con el conocimiento, con el entendimiento de ti. Y a esos, Señor, y a esos sitios y a esas montañas prominentes, Señor, seguiremos allanándolas, porque nuestro monte, nuestro Sión, nuestro Cristo, nuestra piedra angular, siempre nos mostrará en el nombre de Cristo Jesús que nos llamaste para ser cabeza, que nos llamaste para ser tus hijos, para llenar de tu cuerno y ungir al amado, para ungir al ungido, como Él nos ha ungido, como novios, como novias. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, bendigo que en lugar de ese nombre tenemos un Amal y un Emec para vencerlos todos los días de nuestras vidas por cada profundidad en la que hemos caído y por cada altivez que no nos ha permitido y que nos ha humillado
por cada una de ellas, pues tenemos nuevamente a ese lugar en donde tú los venciste con Josué, porque en ese lugar donde los venciste el cansancio, venciste lo que estaba por cola, venciste nuestras fatigas, venciste para ponernos nuevamente como lo que somos, cabeza y no cola, y para caminar no hacia un perdón, ni a una propiciación incompleta, sino para caminar siempre en el nombre de Cristo Jesús a un Yom Kippur de llenura, de bendición, de hijos de Sukkot, de Sukkah, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas, que no solamente nos diste la señal, que nos has dado el pedir esta señal, sino en el nombre de Cristo Jesús, que estamos sellados por el sello de tu Espíritu para mostrar quién está en medio de nosotros. Dios en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Amén. Bien. Amén. Bueno, el día martes, sí, entonces, o sea, yo sé que todos estamos combatiendo con esos dos problemas, pero qué bueno saber quién está en medio de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar por ese sacerdocio, por ese mover del Espíritu que ahora, en el nombre de Cristo Jesús, pues sirva para secar esos duelos y que ese pan de duelo, pues ese sea quitado y vuelva, Señor, al pan de Espíritu, al pan de verdad, al pan de unidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, el trabajo de mis hermanos y de mis hermanas, que siempre, Señor, moverá espíritu, que siempre moverá una masa santa. Y bendecimos esta masa santa que nuevamente vuelve a llenarse para caminar a una propiciación. Y nuestra propiciación es de fruto, Padre de los cielos. Así que bendito seas por tu fruto, por tu reino y por tu justicia. Y porque ese reino de Dios y su justicia, ese, Señor, lo bendecimos porque ese sea, Señor, el de Melquisedec, ese sea el de nuestro Shalem. Y el Shalem, Señor, está en nuestra casa, en nuestra edificación, para que el Shalem sea, Señor, siempre de bendición, de justicia, de tesoros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Por favor, compartan el pan y el vino. Y el próximo martes, por favor, traigan sus inquietudes, porque como ven, hay muchas cosas que podrían quedar sueltas. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de ustedes y que la tierra sea la del Shalem y la del Shalem sea siempre la del valle, porque solamente hay un valle, el valle del Rey, y nuestro Rey es aquel que está en medio de nosotros, Emmanuel, en el nombre de Cristo Jesús, admirable, consejero, príncipe de paz, Rey en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Bendición. Amén.